Saludos a todos, bienvenidos a la segunda temporada De Frente del Semanario Gráfico. En esta ocasión tenemos como invitada a la periodista mexicana y secretaria general del SUD Notimex, Adriana Urrea. El 21 de febrero de 2020, el Sindicato Único de Trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano entró en huelga por la falta de acuerdos en el contrato colectivo de trabajo y violaciones a sus derechos laborales. A más de un año, el paro de actividades continúa y el gobierno mexicano, entre sus políticas de austeridad, no ha dado resolución al caso. Adriana, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Antes de entrar al tema principal de la entrevista, platícanos, ¿cómo iniciaste en el periodismo? Bueno, yo estudié periodismo en la UNAM, en la FES Aragón. ¿Y cómo empecé en el periodismo? Hace, 21 años. Me tocó, mientras yo era estudiante, me tocó vivir la huelga de la UNAM, que duró, si no me equivoco, 9 meses. Y en ese momento, estaban suspendidas las clases. Yo no participaba activamente justo en la huelga. O sea, algo tenía que hacer para participar en una huelga, seguramente en esta vida, que en ese momento no participé activamente. Y lo que hice fue acercarme a medios de comunicación. En ese momento me acerqué a una estación de radio que se llamaba Ondas del Lago, que posteriormente, más o menos un año después, todavía estando yo ahí, fue vendida esa estación de radio a Radio Centro, y es lo que hoy se conoce como la 69, si no me equivoco, es 690 de AM. Y bueno, pues ahí que hice, en esa estación de radio me tocó llegar a los noticiarios. Yo era asistente de producción en ese momento de los noticiarios, uno que empezaba a la 1 de la tarde, que se llamaba Hora 13, y después me tocaba el noticiario de las 15 horas, de las 17 horas. Y bueno, pues en ese momento comencé a ver cómo trabajaba en una redacción de radio, cuál era la información, y desde entonces pues tuve contacto con la agencia Notimex, porque esa estación de radio recibía los cables informativos de Notimex. En ese momento todavía se recibía toda la información de fax, entonces nosotros revisábamos la información de Notimex. Veíamos ahí qué noticias salían, veíamos qué nos interesaba de acuerdo al programa y la compartíamos, pues. Y en ese momento uno de los productores me pidió que yo hiciera las cápsulas financieras, que reportaba todos los días cómo estaba el dólar, el tipo de cambio, el dólar peso, cómo había cerrado la Bolsa Mexicana de Valores. Y algo que siempre me ha gustado mucho es el tema financiero. Algo así, no sé por qué, cómo explicarlo, pero el tema bursátil de las finanzas es algo que me atrae. Entonces, cuando yo empecé a trabajar esa parte financiera, esas cápsulas, me gustaba mucho, pero despertaba mucho mi interés, mucho mi curiosidad de saber qué significaba eso. Y después, en ese momento, digamos, se conjuntaron como lo que después se convirtió en mis dos grandes pasiones. Por un lado, el trabajo periodístico, propiamente, junto con las finanzas. Yo trabajé, terminé esa etapa porque se vendió la agencia, la estación de radio. Yo seguía en la escuela. Una vez que terminó la huelga en la UNAM, pues regresamos a nuestras actividades. Regresé a la escuela. Y pues tenía que empezar a hacer mi servicio social ya propiamente, digamos, como parte académica, y llegué a la agencia Notimex. En la agencia Notimex, al ser un órgano de gobierno, pues estaba acreditado y es una gran escuela para muchos, porque para muchos es su primer trabajo, justo por eso, por el servicio social. Pero yo ya venía con esta experiencia previa, digamos, ¿no?, de la estación de radio.
y además con un conocimiento financiero muy pequeño, porque pues nada más era lo que cubría todos los días, pero que había despertado mucho mi interés. Terminé la escuela, empecé a hacer mi servicio social en Notimex, empecé en un área de estados que no era propiamente la que me gustaba, y eventualmente llegué al área de negocios y finanzas, que ahí fue donde hice mayormente mi carrera en Notimex. Estuve formalmente hasta antes de que me despidieran de forma injustificada. Estuve 17 años cubriendo sobre todo temas de negocios y finanzas. Y bueno, pues ahora yo llegué en el año 2002, justo para hacer ese servicio. Y bueno, pues desde entonces hasta aquí. Y en el Inter, pues también tuve colaboraciones con otros medios, con revistas, con estaciones de radio o digitales o con programas igual digitales. Pero bueno, principalmente mi trabajo fue en Notimex. Gracias por esa aportación. Tienes una gran trayectoria y bueno, para que nuestro público conozca la importancia de este movimiento, de esta huelga que se generó ahorita en Notimex, compártenos qué fue lo que detonó esto. Pues bueno, primero decirles cómo funciona Notimex y por qué es la importancia de la agencia. Notimex es la agencia de noticias del Estado mexicano. ¿Qué significa esto? Es una agencia, un medio público que se paga con recursos del Estado, con nuestros impuestos. Lo que hace una agencia de comunicación es generar información de diferente tipo. Yo, como decía, cubría negocios y finanzas, pues estaban los de deporte, los de escultura, los de espectáculos, información nacional, política, diplomáticas. Nosotros proporcionamos esa información a otros medios de comunicación. Hay mucha gente que a veces no sabe de Notimex porque justo nosotros no teníamos una comunicación directa como lo tiene una televisión o como lo tiene una estación de radio. Nosotros le brindamos esa información a las estaciones de radio, a las televisoras, a los periódicos, a los portales informativos. Y ahora, bueno, ya con el cambio de redes sociales, pues ahí sí ya podíamos tener nuestros canales digitales y la gente ya podía tener información directa de Notimex, pero antes no. Por eso yo decía que cuando estaba yo en la estación de radio, ahí recibíamos toda la información de Notimex en un fax. Y eso ayuda a muchos medios que no son grandes, que no tienen a los reporteros suficientes o a los editores suficientes para tener sí toda la información que necesiten y poderla compartir a sus audiencias. Esa es la gran aportación que tiene Notimex. Notimex fue la agencia de noticias más grande de México, más grande de América Latina y llegó a ser la segunda más grande en todo el mundo de habla hispana. Hoy, desafortunadamente, está en una crisis muy terrible a partir de la llegada de la administración actual, de la dirección actual. ¿Qué pasó? Cuando llega el cambio de administración, el cambio de gobierno, hay un cambio en la dirección de Notimex. El director es nombrado por el presidente de la República, es avalado por el Senado y pues tiene un periodo de 6 años que concluye con el sexenio. Llega la administración del presidente López Obrador y hay un cambio de director. Y llega por primera vez en la historia de Notimex una mujer, que es San Juana Martínez. Nosotros pues ya estamos acostumbrados a estos cambios, ¿no? Yo digo que cumplí 17 años, pero tengo compañeros que han estado en la agencia 40 años. Tenemos y que hoy están participando en la huelga. Muchos de ellos tienen 20, 22 años, 25 años y son cambios naturales que nosotros siempre estuvimos pues acostumbrados. De hecho, en muchos espacios de esos cambios de gobierno a veces ni siquiera teníamos directores porque tardaban en nombrarlo, pero nosotros ya sabíamos qué hacer, cuál era nuestra dinámica, cuál era nuestro trabajo. ¿Qué pasó? Pues que llegó la nueva directora y llegó con 2 argumentos principales. Ella decía que había mucha corrupción en Notimex y otro que se iba a aplicar la austeridad republicana. ¿Qué significa la austeridad republicana? Pues reducir el gasto
a su mínima, a su máxima expresión, ¿no? Es decir, reducir lo más que se pueda el gasto público. Y en eso pues estaba Notimex, ¿no? Entonces resulta que bajo esos dos argumentos comenzaron a despedir a mucha gente. Y comenzaron a no respetar las condiciones de trabajo que teníamos. Primero despidieron a todo el comité ejecutivo del sindicato, a todos los dirigentes que estaban en el sindicato y a mucha gente más. ¿Por qué los corrieron? Ellos primero argumentaban que la política de austeridad, que necesitaban correr gente para pues cumplir con el objetivo de gastar menos. Y segundo, pues porque otros eran corruptos y eran cercanos al anterior secretario general del sindicato, y pues como era corrupto, pues todos los demás eran corruptos, todos los cercanos eran corruptos y los corrió. Y todos los demás que nos quedamos, pues empezamos a ver cambios en nuestras condiciones de trabajo. Primero, pues había gente que tenía más de un año sin recibir vacaciones y que no les autorizaban vacaciones. Había otros trámites que se tenían que hacer a través del sindicato que ya no autorizaba la empresa, y como ya no había dirigentes sindicales ya no se podían hacer, se quedaban atorados, hasta que finalmente pues nos afectaron en lo que más pues tuvo impacto, que fue la parte económica. Simplemente dejaron de pagar prestaciones que teníamos, prestaciones como vales de despensa de canasta básica, y eso sin ningún argumento, simplemente dijeron ya no se van a pagar. Y cuando nosotros preguntábamos por qué, hubo cambios de horarios, hubo cambios de días de descanso sin autorización o conocimiento de los trabajadores. Simplemente te decían ya mañana no vienes, te presentas a tal lugar. Y entonces en esas modificaciones, el contrato colectivo de trabajo, que normalmente, bueno, un contrato colectivo viene de una organización sindical. El contrato colectivo de trabajo establece ciertos procedimientos y ciertas condiciones para todos los trabajadores de base o que participan del sindicato. Y pues la empresa está obligada a respetar ese contrato colectivo y respetar todo lo que dice ahí. Y en este caso no se estaba respetando nada del contrato colectivo, no se estaba cumpliendo con las disposiciones, no se estaba cumpliendo con lo pactado con las prestaciones económicas ni nada. Nosotros identificamos violaciones a 30 cláusulas del contrato colectivo de trabajo. Entonces, y además con todos los despidos injustificados que había, que además, bueno, la ley es muy clara, la ley establece que cuando se despide a una persona se le tiene que pagar cierta cantidad por los años de servicio y todo. Bueno, en este caso no se estaba pagando eso. Las liquidaciones que se daban en 40-50% de lo que correspondía, es decir, solo les pagaban la mitad o menos de la mitad de lo que les tocaba por ley. Entonces, pues viendo todo esto, ya no teníamos un sindicato que nos defendiera. La razón principal de un sindicato, y fue algo que yo aprendí porque en todos mis años de Notimex, a pesar de haber sido sindicalizada, yo no participaba de la vida sindical y yo no tenía claro cuál era la función del sindicato. Y cuando sucedió esto, pues el líder sindical que estaba nos dejó abandonados y yo pues dije, o sea, no le vi mal pues que se fuera o que no hiciera nada. Ya hoy sé que tenía que haber hecho un trabajo y que tenía una función específica para estar ahí con nosotros. Y cuando pasaron todas estas cosas y que vimos que el líder sindical se fue y que muchos decían es que ¿por qué se fue? Y nos tenía que haber defendido y no había nadie que nos defendiera. Nosotros mismos como trabajadores dijimos, a ver, esto no está bien. No nos daban una explicación, los directivos no hablaban con nosotros, no podíamos hablar con la directora San Juana Martínez. Y entonces no teníamos respuestas, pero sí las afectaciones. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues nos empezamos a organizar nuevamente. Nos reorganizamos, muchos sabíamos que lo que estaba pasando no estaba bien, simplemente no estaba bien y teníamos que hacer algo y defendernos.
Y con ese objetivo fue que nos reorganizamos, rescatamos nuestro sindicato y una vez rescatado nuestro sindicato metimos el emplazamiento a huelga, que además era algo que se tenía que hacer. Casi siempre hay plazos cuando tú vas a revisar tu contrato colectivo, siempre para mejorar las condiciones de los trabajadores. En nuestro caso, se revisa cada 2 años el contrato colectivo de trabajo, además que cada año se revisa el aumento salarial. Que por cierto, déjenme decirle que en los medios hay muchos compañeros que no reciben incrementos salariales en periodos de hasta 5 años, 6 años, les mantienen el mismo salario todo ese tiempo. Afortunadamente, en el caso de Notimex y lo que sucede con muchas empresas donde hay sindicatos es que justo la labor del sindicato es tener que negociar mejores condiciones cada cierto tiempo y por lo menos el incremento salarial cada año. Nos tocaba hacer eso y emplazamos a huelga. Es un procedimiento normal, emplazar a huelga para hacer la revisión del contrato o la revisión salarial. Pero además tenemos el componente de las violaciones al contrato. Entonces metimos esos 2 emplazamientos a huelga, el emplazamiento por revisión contractual y aumento salarial y el emplazamiento a huelga por violaciones al contrato colectivo de trabajo y con ello los despidos injustificados. El emplazamiento es pues para que puedas hablar y negociar, se abren las mesas de diálogo y de negociación con la empresa con el ánimo de llegar a un acuerdo, y en ese caso no sucedió así. No hubo nunca un diálogo real, no hubo nunca una negociación real. Lo que la empresa quería era quitarnos nuestro contrato colectivo. Dijo, pues ya no hay contrato colectivo y les damos las condiciones mínimas de ley. Eso es ilegal, es anticonstitucional. La Constitución establece que no puede haber una renuncia de derechos, es decir, todo lo que ya se pactó antes queda y no puedes renunciar a ello, es anticonstitucional. Entonces no podíamos hacerlo. Pues además que va en contra de nosotros mismos. Se supone que los trabajadores siempre tenemos que buscar mejores condiciones y en este caso iban en contra de nuestras condiciones. Entonces no llegamos nunca a un acuerdo, no hubo nunca un diálogo real, no hubo nunca realmente una condición de plática, de conciliación, y por eso nos vimos obligados a estallar la huelga el 21 de febrero. Entonces, no hemos visto voluntad del conflicto, hemos escalado el conflicto a diferentes autoridades hasta que finalmente le pedimos al presidente pues que intervenga y que resuelva, que nos ayude a resolver y que instruya a la directora que resuelva el conflicto laboral. Y eso es en lo que estamos. Ya vamos a cumplir 14 meses de huelga. El 21 de abril cumplimos 14 meses de huelga. Con eso, la huelga de Notimex se convierte en la huelga más larga en la historia de este país por parte de un órgano de gobierno. En estos 14 meses de señalamientos de San Juana en contra del SUT, ¿cómo les ha afectado esta campaña de desprestigio? Pues nos ha afectado en el sentido de que nos ha costado trabajo que nos abran puertas con muchas autoridades o instancias. Sí, esa ha sido la principal estrategia de la empresa, y no nada más contra nosotros, sino con todos los periodistas que nos dan voz y que dan a conocer qué pasa con el conflicto. Esa es la estrategia principal, y bueno, pues por eso también ha salido todo el tema con artículo 19, Aristegui, ahora el Departamento de Estado, porque esa es la estrategia de la empresa. La empresa no dialoga, no da explicaciones, porque además no tiene argumentos para ello, y simplemente desacredita y criminaliza. A nosotros, la campaña contra nosotros es de criminalización. ¿Qué significa eso? A mí me acusa de corrupción, me acusa de haber robado, desviado dinero de la agencia. Me acusa, y a todos en general en el movimiento nos ha acusado de secuestradores, de ladrones, de que no cumplimos con el perfil para estar en el puesto, que por eso nos corrieron, se trata de encontrar en la mentira un argumento para justificar por qué actuó de esa manera.
pero no lo hay. ¿Cómo nos ha afectado? Y yo decía, pues eso, al principio nadie nos creía, nadie, eran muy pocos los periodistas que realmente nos daban una entrevista, bueno, más bien que nos daban un espacio, que hablaban con nosotros. Por ejemplo, con la propia Carmen Aristegui, antes de estallar la huelga, yo buscaba a su gente para que nos ayudara a dar a conocer la problemática y nunca tuvimos esa comunicación hasta el día que hubo una situación con una compañera embarazada, porque a ese fue el extremo. Es completamente ilegal despedir a una mujer embarazada y en Notimex sucedió. Pero además la hostigaron y la estuvieron pues atacando mucho. ¿Y cuál fue su pecado? Decir que ella no estaba a favor de lo que estaba haciendo la dirección, porque además creó un sindicato patronal para amenazar a los trabajadores. Entonces ella dijo, yo no estoy con ese sindicato, yo estoy con el Sud Notimex, y eso fue suficiente para que la hostigaran. Bueno, fue el único caso que le interesó, por ejemplo, a Carmen Aristegui en ese momento, y después nosotros decíamos, mira, pasa esto y nada. Y así muchos medios, había compañeros, reporteros sobre todo en esa, pues muchos somos reporteros y conocemos a muchos reporteros, entonces nos decían, muchachos, estamos con ustedes, pero no podemos publicar nada, o publicaban algo y la directora inmediatamente hablaba con el director y había una sanción para ese reportero, entonces muchos preferían no darnos voz. Y había otros funcionarios que sí creían que éramos corruptos y sí creían todo lo que decía la directora. Conforme fuimos avanzando en los procesos, al final pues somos periodistas y nuestra formación nos ayudó mucho. ¿Por qué? Porque sabemos que no podemos decir algo sin tener pruebas, y todo lo que hemos denunciado, de todo lo que hemos denunciado, tenemos pruebas. Y entonces eso nos permitió ir abriendo las puertas y demostrar que lo que dice la directora son mentiras y es falso. Hay compañeros que ya están cerca de la jubilación, pero aún así están luchando y están en el movimiento por ellos y por sus hijos, porque saben que sus hijos ya están en un empleo o que eventualmente lo van a tener, y cualquier cosa que nosotros hagamos hoy va a afectar a las generaciones que vengan detrás de nosotros. Entonces, sí afecta, llega a afectar, pero simplemente saber de dónde viene, ponerlo en su justa dimensión, saber que son mentiras, que nosotros tenemos la razón, que lo podemos demostrar, que lo hemos demostrado, y eso es lo que nos mantiene fuertes y nos ha mantenido para poder seguir adelante también. Vamos a ir a una pausa, pero continuaremos hablando más sobre esto, sobre esta charla con Adriana. Regresamos en esta parte de frente. Continuamos con la entrevista a Adriana Urrea sobre todo este caso de Notimex. Con la suspensión de los contratos de 245 trabajadores entre 2019 y 2020, ¿cómo sobreviven económicamente los reporteros, fotógrafos, editores? Fueron 245 personas despedidas de forma injustificada entre todos. Algunos decidieron poner demanda, como fue el caso de muchos que estamos en la huelga. Otros se quedaron sin recibir nada de sus liquidaciones. Otros recibieron liquidaciones pues pequeñas, no del total que les correspondía, sino de la mitad, 40, 50, 60%. Y bueno, estamos esos quienes fuimos despedidos. Hay personas que ya van a cumplir 2 años de haber sido despedidos, pero están también los que estaban activos al momento del estallamiento de huelga, y gracias a quienes pudimos hacer la huelga. Una huelga no se puede hacer solo con trabajadores despedidos. Necesitábamos que los trabajadores que seguían trabajando hicieran la huelga y pararan las actividades. Ellos no pueden ser despedidos en una huelga.
siguen siendo trabajadores, lo mismo que todos quienes no hemos sido liquidados, seguimos siendo trabajadores de la agencia. Pero bueno, en el menor de los daños, o en el mejor de los casos, quienes estaban activos al momento del estallamiento de la huelga, pues ya van a cumplir 14 meses sin ingresos, más los que fuimos despedidos, sin algunos hasta casi 2 años. ¿Cómo le hemos hecho? Que fue la pregunta. El movimiento se ha sostenido por el apoyo y por las aportaciones económicas, sobre todo de organizaciones sindicales de obreras y campesinas. Nosotros como sindicato pertenecemos a una central sindical que es la Unión Nacional de Trabajadores. Sin embargo, en este movimiento nos han apoyado muchas más organizaciones. Hay otras centrales sindicales como la Nueva Central, que encabeza el Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay otras coordinadoras como la Sensuesic, que es una coordinadora de escuelas, ¿no? de educación pública, y que también nos apoyan. En fin, hay muchas organizaciones que en lo individual o estas centrales sindicales en conjunto nos han ayudado, nos dan aportaciones económicas, nos dan aportaciones en especie, es decir, despensas, nos llevan cosas. Por ejemplo, en una ocasión, una de estas organizaciones en las que participa el Frente Francisco Villa y otras organizaciones de campesinas nos llevaron cajas de frutas y de verduras, cebollas, ¿no? Es que eso es lo que nos ayuda a llevar o mantener los campamentos estando ahí, porque pues necesitas cosas mínimas para pasar el tiempo en la guardia, ¿no? Pues, o también tener cuestiones básicas como una lona, una carpa, una mesa, las casas de campaña, que es porque estamos ahí todo el tiempo 24/24 en los campamentos. Ha llovido, se nos han caído los campamentos y pues hay que levantarlos otra vez. Entonces estamos en la calle aparte, entonces eso nos permite ayudarlo. Ha habido también muchas organizaciones civiles que nos apoyan de esa manera. En la parte individual, ¿qué hacemos? Pues algunos, muy pocos, han logrado encontrar una fuente de ingresos. Hacen colaboraciones con algunos medios, en algún momento han conseguido algún trabajo y se mantienen en las guardias. Y otros que estamos completamente metidos en el movimiento, porque así lo demanda, pues nos mantenemos de nuestras familias, ¿no? De nuestros papás, de las parejas, de los hermanos. En muchos casos los hermanos son quienes dan apoyos económicos a los que estamos en huelga. En algunos casos, pues los hijos también apoyan, ¿no? Ya cuando los compañeros son mayores. Pero ha sido esa la forma en cómo hemos logrado mantener esta huelga durante tanto tiempo. Bueno, también otra cosa que ha sucedido, estalló la huelga y también vino la pandemia de coronavirus. El campamento no ha caído. ¿Qué medidas tienen implementadas para evitar la propagación de contagios entre ustedes o cómo? Sí, la verdad es que ha sido un tema muy importante y muy fuerte, porque primero nos generó mucha incertidumbre de saber qué íbamos a hacer con eso, qué iba a pasar, si se iba a romper la huelga, si no, qué iba a pasar con nuestros derechos. Afortunadamente no sucedió eso, pudimos mantener la huelga, pero también desafortunadamente eso no ha sido razón para que podamos tener una solución, ¿no? No ha habido la sensibilidad para acelerar el conflicto pese a la pandemia. No hemos sido ajenos, nos hemos contagiado. Tengo 15 compañeros que se contagiaron de coronavirus, que afortunadamente han salido, ninguno perdió la vida, pero sí hubo quienes estuvieron graves. Tuvimos un compañero en el hospital, otros compañeros que han necesitado de oxígeno y que han tenido sus tratamientos en casa, pero que lo han visto complicado. Pero afortunadamente todos han salido y pues ahora siguen sufriendo las consecuencias, porque sí es una enfermedad que deja muchas secuelas cuando tienes el impacto fuerte. Y por otro lado también hemos sufrido la pérdida de familiares, de papás. Yo perdí a mi papá de coronavirus el año pasado, pero además tengo otras 3 compañeras que perdieron a su papá.
igual por coronavirus. Un compañero perdió a su mamá, otras 3 compañeras perdieron a un hermano. Y así hemos tenido, desafortunadamente, no hemos sido ajenos a eso. ¿Qué hacemos? Tenemos un apoyo que es a partir de una amistad de una compañera en huelga que tiene una empresa de sanitización y que cada cierto tiempo ha ido a la huelga a limpiar todos los campamentos, y ya pues en el día a día es pues el uso de cubrebocas. Tenemos desinfectantes para el campamento y desinfectantes para nosotros mismos. Tenemos uso de gel todos los días, además porque en algunos campamentos las compañeras algunas compañeras pusieron venta de dulces o de cubrebocas también. Entonces sobre todo quienes tenemos más contacto con gente o que recibimos dinero y esto, pues tenemos todo constantemente que estarnos limpiando manos. Estos son los cuidados básicos que ha establecido la autoridad sanitaria, pero que no dejamos en ningún momento. Además, la sana distancia, tuvimos que reducir mucho el número de compañeros en guardia para evitar la saturación. Antes, por ejemplo, antes de que se declarara la emergencia sanitaria, a veces para pasar el tiempo hacíamos reuniones de karaoke y nos juntábamos hasta 2 guardias y cantábamos y cenábamos ahí, festejábamos un cumpleaños, todo eso. Obviamente, pues ahorita las condiciones no son para ello, y pues redujimos al mínimo el número de personas en una guardia. Eso es lo que hemos hecho. Y bueno, también a otra pregunta, el pasado 30 de marzo, Estados Unidos acusó a San Juana Martínez por ser partícipe o autora de los ataques contra los reporteros en México. La organización Artículo 19, como ya habías mencionado, respaldó con testimonios y pruebas estos señalamientos, a lo que el presidente López Obrador reaccionó diciendo que la red estaba financiada por Estados Unidos, entonces y que era manipulada, y pues que no, y que estaba en contra del Estado. También momento fue uno de los que mostró mucha solidaridad con ustedes, con su movimiento. ¿Qué otras organizaciones los han apoyado así y de qué otra forma? Sí, bueno, el tema de Artículo 19 específicamente surgió. Esta investigación surgió a partir de denuncias que hicieron los propios directivos que llegaron con San Juana Martínez. San Juana Martínez llegó con un equipo específico para hacer la tarea de la agencia, pero muchos de ellos justo recibieron esta información de atacar a los trabajadores de base, y cuando ellos y a otros periodistas fuera, que fue el caso que mencionas. ¿Por qué? Porque uno de ellos fue el director de Internacionales encargado de las redes sociales y quien directamente recibió la orden de atacar a ciertos periodistas. También muchos de nosotros recibíamos información de atacar o no cubrir información de algún funcionario que no le gustara a la empresa o que cayera de su gracia, básicamente, porque a veces eran tan absurdas las actuaciones de la dirección, y les voy a poner un ejemplo. Podía decir, a ti como reportero te decía, quiero que busques una entrevista con el secretario de Educación Pública, que ese fue el caso que sucedió, con el secretario de Educación Pública, y el secretario de Educación Pública no daba la entrevista. Con su gente, hablabas con su gente, oye, quiero una entrevista con Notimex, sí, pero pues déjame ver la agenda o a ver cuándo, ¿no? Y entonces regresaba, ¿qué pasó con la entrevista? Te preguntaban en la agencia, pues no se dio, me dijeron que van a ver. Por no habérsela dado ese día, por no habérsela dado para el momento en el que la dirección la necesitaba o el jefe, en ese momento decían, pues entonces ahora vamos a escribir algo en contra de ese funcionario y ya no vamos a hablar con él, y ya se volvía el enemigo, así.
Entonces, pues nosotros denunciábamos todo eso como trabajadores, pero no nos tomaban como mucho en cuenta. Siempre se vio que nosotros pues había como cierta parcialidad, porque éramos el sindicato, porque estábamos del lado de los trabajadores y entonces no nos creían mucho. Cuando salen estos directivos a decir, nosotros éramos el equipo de San Juana y sufrimos esto, porque además los empezó a atacar a ellos. Ellos salen de la agencia, los corre, porque ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo en hacer esto, y los corre. Y ya afuera los empieza a atacar de la misma manera. Pone a alguien en redes sociales que sí acata sus órdenes de atacar a los periodistas y los ataca, no nada más a nosotros como sindicato, empieza a atacar a todos los que los demás no quisieron atacar. Entonces los directivos dicen, oye, pues es que me están afectando, me están atacando y es real. Yo como trabajador, como directivo de Notimex vi esto. Y juntan a los directivos que trabajaron con San Juana, que eran testigos de eso. De ahí sale este artículo, toda investigación de artículo 19. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, justo como era un tema que ahí también, que los propios directivos reconocieron que había un ataque en contra de los trabajadores sindicalizados y que es real lo que nosotros estamos demandando, eso también ayudó a que nos abrieran las puertas. Pero bueno, regresando a tu pregunta, porque a veces me desvío. ¿Qué pasa? Artículo 19 ha trabajado con estos compañeros, no nada más con los directivos de Notimex, ha agregado a otros compañeros que hoy participan en la huelga. Nosotros no hemos participado con Artículo 19, en su momento nosotros nos acercamos a ellos, pero Artículo 19 defiende o su foco de atención está para periodistas que son atacados en el ejercicio de su profesión. Aquí la situación es distinta. Nosotros hemos sido atacados como trabajadores. Les dieron la voz a los directivos porque ahí venía una investigación de ver cómo realmente había una estrategia de ataque en redes sociales, por eso se juntaron con el ITESO para poder hacer el análisis científico, digamos, de todas estas estadísticas, de cómo se ven estas cuestiones. Y nosotros seguimos, digamos, sin participar propiamente en la defensa que hace el artículo 19, salvo algunos compañeros que han recibido ciertas agresiones muy particulares. Pero, por otro lado, hemos recibido apoyo de organizaciones de todo el mundo. Nosotros participamos y hemos sido invitados a participar en una red intersindical que es a nivel mundial, participan en 32 países y que ellos nos arroparon, conocieron de nuestro conocimiento y nos han ayudado a difundir la huelga de Notimex en esos países, y son países árabes, europeos, de América del Sur, en Estados Unidos, Canadá, en fin, de muchísimos países. Y hoy nos han invitado a formar parte de esa red justo por esta lucha que encabezamos. Hemos recibido también apoyo de la Federación Internacional de Periodistas, que esta federación agrupa a sindicatos de periodistas de muchos países también. Hemos tenido mucho contacto, sobre todo en los últimos meses, de sindicatos de periodistas en Estados Unidos y Canadá, sobre todo por el TEMEC, porque todas las violaciones que se dieron en el caso Notimex van en contra de lo que se pactó en materia laboral en el tratado con México, Estados Unidos y Canadá, y entonces a estos sindicatos les interesa saber qué está pasando con el sindicato de Notimex, con ellos. Y bueno, pues tenemos contacto con organizaciones de Costa Rica, con Ecuador, El Salvador, y que ellos nos ayudan, ellos replican lo que sucede aquí, pero también nos dan su apoyo y su solidaridad. Además de, como yo ya les decía, de todos los sindicatos con los que participamos aquí, con todas las organizaciones campesinas. O sea, tenemos muchos grupos de trabajo en lo laboral y en lo periodístico. Entonces, pues hemos tocado también puertas de organismos internacionales, hemos metido demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte de la OEA, metimos demanda en la Organización Internacional del Trabajo, que es algo que sigue su curso. En fin, o sea, este
ha sido sorpresivo también incluso para nosotros el que la huelga de Notimex que tenga el foco de muchas organizaciones y fue fundamental la participación y estas investigaciones de los directivos de Notimex, porque ellos pudieron demostrar que realmente lo que nosotros hemos venido denunciando es cierto y que ellos también fueron víctimas de todas las violaciones que nosotros denunciamos, ¿no? Bueno, ya para concluir, para cerrar, hace unos días circuló que varios directivos de Notimex han recibido aumentos salariales, aún con la huelga. O sea, como habías dicho, esto pues no se supone que no debe estar permitido porque por algo están en una huelga. Y pues compártenos un poco más de esa información. Sí, bueno, esa nosotros sabemos que es real. Como yo decía, nosotros como trabajadores en huelga pues seguimos siendo parte de la agencia y tenemos contacto con compañeros que siguen trabajando o que han sido obligados a trabajar en la agencia en esas condiciones. Y sí, bueno, nosotros podemos corroborar esta información. ¿Y por qué? Todos los directivos hoy en Notimex llegaron con puestos medios, de mando medio. Muchos eran jefes de información o encargados de ciertas áreas y como muchos se fueron, pues fueron tomando esos puestos. Pero además no solo se dieron esos incrementos por cambio de plaza, que ese es el punto y que eso es lo que trata de alegar ahora la empresa con su respuesta y decir que no hubo incremento de 200%, sino fueron promociones. Pues al final es lo mismo, le estás aumentando su puesto. Pero algo muy importante es que están ocupando dos puntos súper importantes de esas notas y de esa información. Primero, se están ocupando cargos directivos sin tener el perfil que se requiere y que fue una de las acusaciones que nos hacían a nosotros, que no tenemos el perfil para cumplir los puestos de trabajo. ¿Por qué? O sea, algunos de ellos llegaron como jefe de información o jefe del área de espectáculos y ahora son, y el caso específico de una de las personas, llegó como encargada del área de cultura, espectáculos, y ahora es la directora de comercialización de la agencia. Y es como eras del equipo informativo y ahora te encargas de comercializar la agencia, simplemente para cambiar estos y ocupar estos puestos. Eso es algo súper importante. Pero lo segundo más importante de esto es que todos esos cambios directivos que están comprobados, porque además se puede ver en la nómina transparente de la función pública y se puede ver en la información que se reportó en la Secretaría de Hacienda, que es de donde surge toda esta información de proceso. Lo segundo más importante es que todos esos cambios directivos debieron de ser aprobados por la Junta de Gobierno de Notimex. ¿Qué es la Junta de Gobierno de Notimex? En su estructura está la directora, que es la cabeza de Notimex, pero por arriba de la directora hay una junta de gobierno que está conformada por diferentes integrantes, 8 vocales, 8 personas que son las que toman las decisiones y deciden qué va a pasar con la agencia. Todos los cambios directivos en Notimex, es decir, estos cambios de puesto, estas promociones que dicen, debieron de haber sido autorizadas por esta Junta de Gobierno. Y eso no sucedió. La Junta de Gobierno no ha sesionado en mucho tiempo. Nosotros, como sindicato, somos parte de la Junta de Gobierno y no hemos sido convocados. La última vez que se convocó a la Junta de Gobierno fue para pedirle a la empresa que parara operaciones y dejara de transmitir información porque estaba violando la huelga, y eso fue el 8 de junio pasado. Todos los demás cambios de los que se hablan en la nómina se dieron después de junio a la fecha y desde entonces no ha sesionado la Junta de Gobierno. ¿Qué pasa? Al no ser autorizados por la Junta de Gobierno, se está violando la propia ley que crea a la agencia Notimex. Es una violación a la ley y es
por tanto un desacato a la máxima, a la autoridad suprema de la agencia, que es la Junta de Gobierno. Entonces, por supuesto que respaldamos nosotros porque tenemos también, y esa información, ustedes podrían meterse a esa información y corroborar la información que publica Proceso, es información pública, y verán todo esto que se publica y que yo, como secretaria general del sindicato, tengo certeza que así fue, y que además están no solo violando la huelga, que es una violación a la Ley Federal del Trabajo y a la Constitución, también están violando a la propia ley que crea Notimex, porque no se cumplieron los procedimientos y las autorizaciones correspondientes para esos movimientos. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, Adriana. Y pues espero que pronto, tengan una resolución, porque, ya llevan mucho tiempo, casi 14 meses, y no ha habido ni respuesta del presidente, tampoco de la directora, no han tenido un diálogo, no se han puesto a platicar con ustedes, y pues espero que pronto tengan una resolución. Y bueno, gracias. Y gracias. Y eso es todo. Bueno, esto fue De Frente y ya. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego.